el conductor. Y como ustedes pudieron observar, la información previa, resulta importante manifestar que precisamente nosotros tenemos que decir que el conductor, o precisamente la acción de conducir un vehículo, es una actividad cotidiana que nosotros la realizamos de forma habitual. Utilizamos nuestro propio automóvil porque el mismo nos da independencia en los desplazamientos y, por supuesto, nos permite acceder a los múltiples lugares y servicios con total autonomía. En este sentido, parece imprescindible que fruto de esta continua movilidad y, por supuesto, lo que los jóvenes buscan al obtener su mayoría de edad, quieren precisamente conducir su propio vehículo para obtener lo que nosotros les acabamos de indicar. Nos parece en un inicio sumamente complicado porque necesitamos estar pendientes de muchas cosas que en un inicio para nosotros resulta difícil de identificarlo, ¿no? De a poco nosotros con la práctica lo vamos automatizando y por supuesto empieza a parecernos sumamente fácil. Depende de la práctica, de lo habitual que nosotros lo consideramos para que este precisamente ayude al comportamiento adecuado y fácil de nosotros como conductores profesionales. Precisamente ahí existen, fruto de esas prácticas, unas secuelas sumamente aprendidas, sumamente ya familiares con nosotros, que en un inicio, como les dije, nos resulta sumamente difícil y en el tiempo que vamos practicando la conducción, ya nos comportamos de una manera tal que aparentemente ya no es tan complicado como lo vimos en un inicio, ¿no? Eso resulta precisamente la parte de la conducción. Nosotros siempre hemos compartido con ustedes información adecuada respecto de lo que es la conducción y les invito y les motivo nuevamente a que nosotros hagamos una observación directa y permanente de lo que nos habla el módulo de la conducción, páginas 8, 9, 10 y 11, en la cual nosotros consideramos el concepto de lo que es el conductor, y el conductor es precisamente el que se encarga de empuñar las riendas, tomar la dirección del vehículo, tiene preceptos básicos justamente en la conducción. Los conductores son profesionales, están prohibidos de prestar servicio de transporte público, utilizan los vehículos tal cual como la ley y el reglamento en su parte medular lo determina. Precisamente todo vehículo está guiado por un conductor, que somos nosotros, que lo hacemos por el costado derecho, estamos obligados a maniobrar un vehículo utilizando las dos manos, nos prohíbe que hagamos en la vía pública algún acto inadecuado, que vaya en contra de la seguridad de los demás usuarios y por supuesto, claro está, en esta guía que nosotros les hemos presentado a ustedes, precisamente decimos lo que no debemos hacer como conductores responsables. Dentro de ello tenemos que decir que no tenemos que conducir enfermos, no tenemos que conducir comiendo o bebiendo alguna sustancia, no tenemos que distraernos por la maniobrabilidad de un dispositivo móvil, por supuesto que está, y cuando tenemos que conducir durante mucho tiempo, guardar cuidados que a continuación yo les voy a manifestar. Hay problemas y consecuencias relativas con esta condición psicológica que complican precisamente la conducción y es por supuesto cuando un conductor hace precisamente con condiciones de exhibicionismo, demuestra habilidades poco corrientes, que llaman la atención de otras personas, que no deberíamos hacerlo. La temeridad justamente con una situación muy arriesgada, imprudente. La cólera, consecuencia de una alteración que sufre una conducta normal. Por supuesto, las distracciones que no es tan favorable y por supuesto tan recomendable en la conducción.
La ligereza, no nos adaptamos al medio. Por supuesto, la variedad, queremos ser superiores a los demás conductores. Error de plano, estamos muy susceptibles, somos agresivos, acudimos a la distracción por algún dispositivo que estamos, en este caso, maniobrando y no es tan recomendable. En respecto de aquello, aparte de lo que ustedes han recibido, y por supuesto, claro está, nosotros suponemos que ya lo habrán leído y habrán tenido en consideración y tomando en cuenta, tenemos adicionalmente algunos preceptos básicos que el conductor debe tener en cuenta siempre para ser un buen conductor. Es decir, no va a realizar señalizaciones llevadas por la agresividad, no va a desobedecer señales de tránsito, que como les dije en un inicio, son sujetas y susceptibles de obligatorio cumplimiento. No va a caer en el caso de distraerse por algún dispositivo electrónico o algún aspecto extraño a la conducción. Nunca va a distraerse por el teléfono celular. Nunca va a pasarse la luz amarilla de un semáforo. Y por supuesto, va a obedecer siempre los límites establecidos de velocidad en determinado perímetro y también, por supuesto, claro está, dependiendo del vehículo que usted está conduciendo. Respecto de aquello, nosotros tenemos en consideración y, por supuesto, hacer relevancia a la aptitud física y mental del conductor. Recuerdo haber dicho a ustedes anteriormente de que el conductor, si no se encontrase en una condición física y psicológica, no debe conducir. En este caso, tenemos que recordar que, por supuesto, la conducción de un vehículo es una actividad cotidiana que nosotros realizamos de forma habitual. Utilizamos nuestro tiempo autónomo, independientemente del desplazamiento de los otros vehículos. Y, por supuesto, esta conducción autónoma nos permite acceder siempre y cuando a lugares y servicios múltiples, independientemente de lo que los otros usuarios podrían llegar. En el momento que usted empieza a conducir, como le dije en un inicio, ¿no? Siempre las maniobras, tener cuidado de los elementos extraños, externos, van a resultar un poquito complicados, difíciles de asimilarlos, pero por supuesto, la práctica, el tiempo, justamente va a reducir esta complejidad en el tema de la conducción. Por supuesto, hay secuelas derivadas de esta práctica en la conducción en las cuales tenemos que guardar muchísimo cuidado, ¿no? Hay que poner en perfecto estado justamente el funcionamiento de nuestras capacidades, tanto físicas, motoras, cognitivas y desde luego emocionales, en la cual por supuesto nosotros desde luego pensamos siempre en el tema de las habilidades motoras, que por supuesto nos dan una habilidad y coordinación de nuestros movimientos, es necesario precisamente para manejar los mandos y resultan fáciles de superar cuando nos encontramos con dificultades propias de la conducción y dado en este caso tenemos que mantener, por supuesto, claro está, la diferencia entre el acceso a los mandos limitada y por supuesto ilimitada o con cierta restricción. Nosotros también tenemos que reconocer que la movilidad se reduce precisamente por una capacidad visual reducida también, en la cual nosotros no percibimos totalmente el entorno. Tenemos una capacidad de agudeza visual reducida, por supuesto, y las correcciones ópticas tenemos que hacerlo superando inclusive estas mismas restricciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que adecuarnos a esto en el sentido de que tenemos en cuenta y en consideración que hay una memoria de trabajo, es una memoria recurrente. Esta información está precisamente operativa, se basa en lo que nosotros regularmente hacemos y por supuesto, claro está, si nosotros mermamos la misma, no tenemos cuidado y control sobre
aspectos que están externos en la conducción, resulta que vamos a estimar tiempos y velocidad inadecuadamente, no vamos a valorar los riesgos y, por supuesto, vamos a tomar posteriormente decisiones que probablemente van a estar inadecuadas con el tiempo que nosotros estamos conduciendo. Al volante, es importante que nosotros seamos plenamente conscientes de nuestro estado psicofísico y, por supuesto, emocional, para detectar, por supuesto, y interpretar correctamente los signos que se presentan, ¿no? Con una conducción permanente, recurrente, sin pausas. Eso es la fatiga, falta de concentración, que por supuesto tienen o tienden a menguar las capacidades, como son la falta de sueño, también lo combinamos con un consumo de alcohol y, por supuesto, los fármacos, ¿no? La conducción no deja bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, una interacción social en la que hemos de atender, por supuesto, en primer lugar, a las normas. Vamos a respetar y tolerar, por supuesto, a los demás y, por supuesto, con la convivencia de todos en el asfalto. Como hemos ido aprendiendo justamente en diferentes situaciones que se nos presentan, nosotros justamente tenemos, dado la circunstancia en la conducción, cambios a nivel físico, cognitivo, emocional, que por supuesto, claro está, las mismas provocan una pequeña deficiencia en la funcionalidad, susceptibilidad precisamente de los sentidos que nosotros tenemos como entes de alerta, de que nos hacen capaces de tener una autonomía en el tema de la funcionalidad para realizar, por supuesto, claro está, consecuencia de estos estímulos, ciertas actividades que justamente evitarían poner en riesgo a los demás usuarios. En cierto modo también son complejas, pero por supuesto requieren de muchísima atención. Nosotros justamente nos hacemos o estamos en la capacidad de preguntarnos a nosotros mismos si somos capaces de conducir, por supuesto. El anhelo es normalizar estas condiciones de conducción, sentirnos plenamente capacitados para la conducción y justamente fruto de esa consecuencia de lo que decimos, nosotros estamos dispuestos a que todas las acciones o momentos que se presentan dentro de la conducción tienen que mejorar. Conviene, por supuesto, de manera objetiva que usted como conductor analice las capacidades que tiene, las que cuenta en el momento y, por supuesto, claro está, hacer un determinado periodo de tiempo de práctica en la conducción, que las mismas se acoplen de una manera totalmente adecuada para que no, o de hecho, ante hechos y sucesos inesperados, reaccionemos de una mejor manera, ¿no? Respecto de aquello, tenemos que decir que la conducción precisamente es o está basada en una toma de decisiones en apenas un segundo, inclusive menos también, ¿no? En ese sentido, hay que reconocer que dependen, por supuesto, en un inicio de la experiencia que ustedes aprenden, adquieren a lo largo del tiempo y, por supuesto, hay varias habilidades que están en juego cuando usted está en el campo de la conducción. Tenemos, por supuesto, en primer lugar, aquellas habilidades perceptivas, que son aquellas que hacen referencia principalmente a las capacidades auditivas y visuales, una agudeza visual, una sensibilidad visual, una visión periférica, una percepción de la velocidad, una percepción del movimiento y, por supuesto, una percepción de la profundidad que está llevando en ese momento el conductor. Tenemos otro tipo de habilidades que pues, son, por supuesto, las habilidades atencionales, que por supuesto, en base a qué o qué estamos atendiendo cuando nosotros conducimos, por supuesto, nosotros estamos seleccionando la información o estímulos a los que nos presta atención, nosotros estamos seleccionando la respuesta precisamente o el proceso o acción que se realiza como consecuencia del estímulo que estamos recibiendo, ¿no? Otra de las habilidades que tenemos, nosotros precisamente tenemos
aquellas habilidades de tipo motoras. En este caso, las habilidades motoras precisamente hablan exclusivamente respecto de lo que habla en definitiva de las habilidades justamente con las que les permiten a usted como conductor mantener el control sobre la trayectoria, velocidad del vehículo, señalizar una maniobra antes de hacer la misma, es decir, antes de cambiar el perfil, controlar el volante, acciones sobre los pedales, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos las actividades cognitivas que guardan muchísima relación precisamente con las habilidades que nuestro cerebro nos permite aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar y comprender, es decir, poder llevar a cabo cualquier acción o tarea de nuestro día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo. En este sentido, precisamente, nosotros hacemos mediante estas habilidades cognitivas, actividades justamente ejecutivas, las realizamos, por supuesto, el lenguaje y la visoespacial, ubicación, tiempo y espacio, en el cual nos ayuda, por supuesto, la memoria de trabajo y la episódica de ciertos aspectos que están precisamente habituados en la conducción y en otras actividades. Claro está. Durante la conducción también debemos guardar o tener en cuenta la influencia que guarda precisamente el sistema emocional, el sistema motivacional y actitudinal. En este sentido, hablando de las emociones en la conducción, es importante negar o en este caso discrepar, hacer a un lado la importancia respecto de las emociones, de la capacidad de gestionar las mismas, es decir, de la inteligencia emocional. Estas precisamente forman parte de los diferentes ámbitos de nuestra vida, entre ellos la conducción. Cuando nosotros conducimos, precisamente, las emociones aparecen por diferentes motivos, ¿sí? Del momento en que subimos al vehículo, llevamos nuestro estado de ánimo y, por supuesto, también aparecen otras emociones relacionadas con el tráfico y con los hechos o situaciones de ese momento. En este sentido, tenemos que hablar que los estados de ánimo nos hacen actuar de una manera u otra. Por ejemplo, digamos, le aparece al conductor la tristeza. En este caso, no puede ocultar las mismas, usted está pensando en aquello, reacciona de manera un poquito más lenta, se hace ineficiente la conducción y, por supuesto, tenemos que decir que durante la conducción no solamente esta sensación aparece durante la conducción, es importante que usted ante algún aparecimiento de esta emoción tenga la manera adecuada de percibirla y, por supuesto, de accionar, preparar a su cuerpo para que reaccione de manera adecuada, que sea una manera de expresión corporal adecuada y, por supuesto, que la misma sea atenuada. ¿Cómo nosotros gestionamos estas emociones? El proceso es similar, ¿no? En el caso de la conducción, nosotros tenemos que decir que en un inicio tenemos que identificar la emoción y aceptar, por supuesto, claro está, lo que sentimos en ese momento. Tenemos que entender las consecuencias y cómo esta afecta a la movilidad. Tenemos que entender también, por supuesto, claro está, en una fase final que tenemos que anticiparnos y preverlas y también son consecuencias de una situación de riesgo. Importante esta situación. El momento que usted no pone en juego la sensación o percepción de las emociones, también está poniendo en juego la situación importante que es la que hace saber y entender o prever alguna situación extraña que podría justamente afectar a la conducción. Por ejemplo, tenemos aquí en este caso que decir la aparición del miedo, la aparición de la alegría, la aparición de la agresividad y, por supuesto, cuando nosotros circulamos, tenemos justamente que conocer al resto de las personas, controlar las emociones que nos aparecen en nosotros y, por supuesto, claro está,
estar atentos y concentrados precisamente en la conducción para que esto nos ayude a la movilidad y que les ayude al comportamiento de los demás usuarios. ¿Cómo influye precisamente la motivación del conductor en la conducción? Durante la conducción, parte de las habilidades sensoriales, perceptivas, motoras, van a estar en juego justamente como o fuertemente en esta situación de la motivación, de las emociones del conductor, interactúan entre sí y justamente determinan lo más importante, ¿no? La toma de decisiones y, por supuesto, el comportamiento de ustedes como seres humanos en cuanto tiene que ver las motivaciones que se encuentren en ese momento. Y hablando precisamente de motivaciones en la conducción, tenemos que decir fundamentalmente que la motivación nos permite explicar por qué iniciamos o no una determinada actividad, así como la intensidad y duración de la misma, ¿no? De igual forma, nosotros debemos decir que están ligadas la motivación y la conducción. En este sentido, la motivación explica claramente, de cierta forma, el porqué de la realización de cierta maniobra. Puede ser tanto segura como arriesgada, depende cómo está la percepción en el conductor y, por supuesto, si este tiene como meta conducir siendo prudente, con seguridad, está motivado para hacer una conducción segura, posiblemente circula a una velocidad adecuada, prudente, se coloca el cinturón de seguridad, en el caso de las motocicletas o bicicletas del casco, es decir, tenemos una secuencia de reacciones que se derivan precisamente de la motivación que en este caso tiene el conductor. Hay que tener en cuenta esa consideración. Consecuentemente de aquello, los modelos explícitos de comportamiento del conductor justamente nos hablan de que existe una moderación del riesgo, una moderación de una amenaza que lo hace también evitar el mismo y por supuesto, claro, está una reacción del orden físico que le hace justamente atenuar todas y cada una de esas reacciones que se provocan en el momento, ¿no? Precisamente hablando de las habilidades actitudinales que tenemos en la lámina, nosotros tenemos que decir que la actitud al volante, por supuesto, estamos hablando de conductores, es precisamente uno de los factores determinantes para conducir con seguridad y evitar posibles apariciones de accidentes. Es obvio que todos los comportamientos que anteriormente hemos mencionado no se realizan aleatoriamente, no se hacen espontáneamente, no se hacen incorrectamente, sino más bien hacen consecuencia del conocimiento de la reacción que debe tomar, por supuesto, conocido como actitud de los conductores del volante, relacionado precisamente con los factores más extremos, que en este caso son precisamente el factor estrés y la fatiga. Para tener una buena actitud, nosotros al volante como conductores, es preciso o precisa estar concentrados, mostrar tolerancia hacia los demás conductores, conducir de una forma suave y no cometer infracciones que puedan justamente poner en peligro la vida suya y desde luego la de los demás. La experiencia que usted va adquiriendo con el paso de los años permite precisamente el dominio de las habilidades en la conducción y no siempre va a ser una mejora en los conocimientos ni las actitudes, depende más bien de usted, una concienciación de la conducción que tiene que hacerlo de manera relajada, respetuosa hacia los demás y por supuesto usted sabe que consecuencia de aquello beneficia a todos. ¿Cómo evitamos una actitud negativa al volante? Precisamente hay componentes que influyen en el comportamiento de nosotros como conductores y por supuesto, claro está, ellos son el manejo adecuado con el estado de ánimo respecto del estrés, respecto de la agresividad, respecto de la fatiga y sueño y por supuesto respecto de la depresión. Hay factores externos justamente que causan distracciones, que son el uso del móvil, el teléfono celular y también distracciones internas dentro de su vehículo. Hay que hablar respecto de aquello precisamente, justamente que durante la conducción a nosotros lo que nos lleva, nos dirige es precisamente
las emociones, ¿no? Y dado aquello, tenemos como consecuencia tres temporalidades que hablan de los momentos, por supuesto, consecuentes a una conducción en el cual nos encontramos con aspectos negativos, que es precisamente la asimilación del estímulo, la toma de decisiones ante ese estímulo y, por supuesto, la consecuencia, la consecuente acción que nosotros tomamos respecto de aquello. En el momento que nosotros ya hemos sido absorbidos precisamente por el sueño, por la fatiga, por episodios de somnolencia, tenemos que decir precisamente que nos cuesta mantener en ese momento la atención a los estímulos que se presentan en el carretero, ¿no? Resultan pesados los párpados, no mantenemos los ojos atentos, abiertos, resulta que notamos que nosotros en sí nos relajamos. Peligro, eso es una señal de alerta. Muchos de los conductores precisamente les restan importancia a estos factores que son influyentes en la somnolencia, en la carretera y por supuesto continúan conduciendo sin importarle en lo más mínimo lo que está sucediendo, ¿no? Esto tiene una consecuencia que se trata del accidente solitario, se no cuenta con un acompañante más que sueño y debido a razones originadas precisamente como aquellos que usted no ha dormido las horas adecuadas, está conduciendo en la carretera en las horas del amanecer, que son de 3 a 5 de la mañana, o en la tarde de 14 a 16 horas, y su estado de ánimo precisamente no le presta las garantías para que usted esté atento y alerta a lo que sucede en la calzada, y en base a esta consecuencia nosotros tenemos una consecuencia de que es un siniestro de gravísimas consecuencias, ¿no? Efectos de sueño sobre el conductor, precisamente la somnolencia, como decía anteriormente, merma fuertemente las cualidades del conductor, por ejemplo, incrementa el tiempo de reacción, agrava el número de distracciones al volante, cambia nuestra capacidad para tomar decisiones al volante oportunamente, disminuye la movilidad de nosotros como conductores, altera la percepción del entorno del tráfico, pero provoca cambios en el comportamiento, propicia la aparición de microsueños. ¿Y qué tenemos que hacer ante ello? Tenemos que tener como antecedente, antes de que se desencadenan en una aparición de fatiga, tener el descanso adecuado, el descanso pertinente, por cuanto no solamente la percepción que usted tiene, precisamente de ahí circunstancias de la vida. Por ejemplo, tenemos una vía con mucho tráfico, tenemos justamente que esta vía no es conocida para nosotros, estamos en condiciones climatológicas adversas, nuestro vehículo también no está en buenas condiciones, la temperatura dentro del habitáculo es elevada, hay una baja ventilación, tenemos una iluminación eficiente durante la noche, en estado deficiente están, por ejemplo, la dirección, la suspensión, nosotros vamos conociendo en una posición incómoda, que de plano eso no debería aparecer, siempre y cuando nosotros hagamos caso al tema de lo que es el acomodamiento y reglaje de todos los dispositivos en el vehículo. Circunstancias del conductor, el conductor como tal está o por el afán de llegar pronto a un lugar, a su destino, toma una excesiva velocidad, conduce con sueño también, bajo los efectos del alcohol, está cansado, están enfermos, hay cambios en los hábitos al volante, es un conductor novel también, mantiene posturas poco adecuadas en el puesto, en el asiento, las horas de descanso no fueron las adecuadas, las recomendadas, supone que conduce por varios periodos sin haber hecho el descanso respectivo, y por supuesto, claro está, conduce a una temperatura elevada en el habitáculo, por lo cual no puede precisamente tener un control sobre el vehículo. Esto es justamente lo que hace o que provoca, ustedes pueden ver, la aparición de sueño y la somnolencia detrás del volante. ¿Cómo afecta esta al aumento a la siniestralidad vial? Por supuesto, claro está, datos que se obtienen de la estadística dicen que uno de cada 5 accidentes de tránsito
se produce precisamente por la culpa del sueño y la fatiga, siendo una de las 5 causas de incidentes con víctimas. La necesidad de dormir es una de las más importantes que tiene el ser humano, claro está. Si usted no duerme lo suficiente, lo adecuado, su organismo reacciona con toda una serie de desajustes, muchos de los cuales son altamente peligrosos para el conductor. Las estadísticas precisamente indican que esto es un aspecto totalmente negativo. ¿Qué debemos nosotros tomar como remedio ante aquello? Obviamente no olvidemos, por supuesto, claro está, los efectos que causa el sueño. Hace que la reducción de vigilancia sea mínima, ¿sí? Su sistema nervioso está relajado y se empieza a perder el control del entorno. El tiempo de reacción es, por supuesto, más lento, se acumulan, ya no están alerta, las horas de sueño son menores, va a tardar mucho tiempo más en frenar para evitar un choque o colisión. Aparecen los microsueños, usted duerme muy poco, en periodos de la carretera respecto de la misma, hay señales de otros vehículos que usted no le presta atención, disminuye la capacidad de reflejos, sus músculos se relajan, justamente llegan incluso a veces a producirse precisamente leves temblores en las manos y las piernas, hay que tener mucho cuidado con eso también. Pierde la agudeza visual, es decir, no tiene una visión clara, más la misma es borrosa y, por supuesto, hay un cansancio ocular. Hay que tener en consideración que esta actividad de sueño precisamente deteriora todos los sentidos que usted tiene, ¿no? Otro factor que incide negativamente en el sueño es la apnea de sueño, que es precisamente aquellas pausas de respiración que usted toma para sueños nocturnos, lo que se conoce como el ronquido, y durante el día usted no está atento, no tiene el descanso adecuado, y precisamente la fatiga, cómo nosotros podemos y debemos evitar. La fatiga nosotros la contrarrestamos precisamente con un descanso, al menos en la tarde, de cada 200 kilómetros recorridos, una media hora, y realizar ejercicios de estiramiento de piernas y brazos, lo que se conoce como pausas activas. Si usted tiene sueño, por favor descanse, no se extralimite y refresquese con agua, exclusivamente con agua. Ventile el vehículo, evite fumar, no tome alcohol en el tiempo que está conduciendo, evite la ingesta de medicamentos con contraindicaciones, busque una posición que no sea relativamente incómoda y, por supuesto, el primer síntoma de los que les hemos manifestado anteriormente de somnolencia, mejor quédese en el lugar que está. Busque precisamente el descanso, que es lo más adecuado para usted en este preciso momento, ¿no? Y por supuesto, claro está, como les dije en un inicio, ¿no? Las reacciones son un poquito más lentas, los estímulos demoran en el tiempo que llegan hacia nuestra sensibilidad y claro está, por supuesto, estos estímulos no tienen el efecto positivo que se busca, no hay una reacción positiva, el tiempo de reacción se hace lento, por supuesto usted también va a circular mucho más metros de los que aparentemente debería circular cuando usted está totalmente alerta, ¿no? Hay una fatiga en el tema del campo visual, ustedes inicialmente tienen un campo amplio, a medida que usted va aumentando, por supuesto, claro está, la velocidad va aumentando también la ingesta de sustancias prohibidas y por supuesto no ha dormido en tiempo adecuado, este campo visual se va reduciendo, tanto así que se vuelve un efecto túnel. Si usted no reacciona de manera adecuada, va a haber un mayor aumento en el tiempo de detención, por supuesto, claro está, primero o previamente a ello es el tiempo de reacción y por supuesto el tiempo de reacción se va incrementando conforme usted va reaccionando de manera un poquito más ralentizada. El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes, de estimulantes, no es aconsejado en el tema de la conducción y por supuesto acá tenemos finalmente para concluir respecto del conductor algunas prácticas que debemos nosotros evitar. Cuando usted está padeciendo una enfermedad, tiene que, por supuesto, claro está, para contrarrestarlo,
consumir ciertos medicamentos. Guarde mucho cuidado cuando usted sufra de alergias, de episodios de estrés y por supuesto de depresión, por cuanto este medicamento en un inicio va a indicar o va a ser superlativo para que usted en este preciso momento se inhibe, se abstenga precisamente del consumo de estas sustancias que van a causar efectos tanto en la conducción como en la operación de maquinarias. Dado también de este aspecto, tenemos que decir que bajo ninguna circunstancia usted tiene que manejar el GPS, un dispositivo móvil, que por supuesto lo va a distraer, no lo va a sacar por una fracción de segundo, lo va a sacar por varios instantes, va a referirse precisamente a una pérdida de pista por varios metros, por supuesto no es recomendable. Aquí nos habla de una supuesta recomendación respecto de que el tema de los manos libres va a ser positivo para una conducción. Yo pienso que no en lo personal. En el tema de la conducción es importante que usted tenga unas horas de sueño precisamente necesarias, de 7 a 8, para que represente una recuperación en el tema psicológico, le va a brindar un mejor comportamiento y los beneficios, por supuesto, claro, están en que el estado del cuerpo, el cerebro, reactiva el sistema inmune y, por supuesto, claro, está, hace más eficiente el tema de la memoria y, por supuesto, el aprendizaje. Es un tema que nosotros no tenemos que